Factor tiempo. Hoy vamos a hablar sobre una de las temáticas más fascinantes y recurrentes de todas las épocas: los viajes en el tiempo. ¿Se ha preguntado alguna vez si es posible viajar en el tiempo? De hecho, una de las teorías de viajes en el tiempo más aceptadas es la de la relatividad general de Albert Einstein. Según esta teoría, el tiempo no es absoluto, sino que puede ser afectado por la gravedad y la velocidad. Esto significa que si logramos viajar a velocidades cercanas a la luz o acercarnos a objetos extremadamente masivos, podríamos experimentar fenómenos como la dilatación temporal. A continuación, vamos a conocer unas fotografías que fueron descubiertas de viajeros en el tiempo, que demostrarían que a lo largo de la historia se han registrado hechos insólitos relacionados con viajeros en el tiempo. Un evento misterioso y enigmático ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche, un día de julio de 1950. A los alrededores del Times Square de Nueva York se registraba la presencia de un gran número de personas que salían de las últimas funciones de teatro y cines de la zona. Cuando repentinamente fue observado un hombre que destacaba de entre la multitud, al cual se le notaba preocupado y confundido, caminando temeroso entre los automóviles de la Quinta Avenida. Como si no tuviera conciencia del peligro que corría, cuando de repente ocurre un fatídico hecho. El hombre fue embestido por un automóvil, el cual le provocó la muerte instantáneamente. La policía acudió y tras una primera investigación, se estimó que se trataba de una persona de 30 años aproximadamente. Al ser llevado a la morgue, fue entonces que se descubrió que su vestimenta era demasiado anticuada, propia del siglo XIX. La policía encontró en sus bolsillos una serie de objetos que llamaron poderosamente la atención. Entre ellos, se hallaron tarjetas de presentación a nombre de Rudolf Fentz, así como documentos que describían la propiedad de unos caballos y un carruaje, billetes y monedas descontinuadas y una carta que iba dirigida a él, con un sello de correo que mostraba el año de 1876. El Departamento de Personas Desaparecidas de Nueva York tomó el caso en sus manos y decidieron averiguar el origen del fallecido. La investigación la encabezó el detective Howard Green, quien se dio a la tarea de investigar en los registros de personas de origen alemán y austriaco, así como en seguros médicos y listados de hospitales. Sin embargo, no halló nada que lo llevara a conocer el domicilio de este extraño hombre. Cuando estaba a punto de renunciar al caso, el investigador Green encontró en una guía telefónica el nombre de Rudolf Fentz Jr., que resultó ser el hijo del hombre atropellado en Times Square. El investigador, al acudir al domicilio que indicaba la guía, se encontró con una mujer de edad avanzada que era la viuda del hijo de Rudolf Fentz. Esta le contó que su suegro era banquero y que desapareció del año de 1876, cuando salió a dar un paseo por el campo. Más tarde, el detective buscó en los archivos más antiguos de la policía y encontró el reporte de la familia que hablaba de la desaparición de Rudolf Fentz. De acuerdo a lo expuesto, podría haber sido involuntariamente un protagonista de un viaje a través del tiempo que le costó la vida. A principios del año 2002, un matrimonio norteamericano entró a una librería donde adquirieron un viejo libro, publicado en el año de 1974, y que lleva como título The Cape Scott Story, que en español sería La historia del Cabo Scott. Es una localidad ubicada en el extremo noroeste de Vancouver, en Canadá. El antiguo libro, escrito por la autora Lester Patterson, describe en relatos y fotografías la memoria histórica de esta pequeña población. La obra tomaría singular relevancia cuando más tarde el matrimonio observó detalladamente en una de las fotografías un detalle sumamente peculiar. En la imagen titulada Last Picnic en San José Bahía, fechada en el año 1917, se observa al centro a un joven de aspecto muy extraño para la época. En primera instancia, se puede observar que porta una playera muy moderna para ese tiempo. En aquellos años, la playera era considerada ropa interior. También podemos apreciar que viste un pantalón entallado a manera de shorts. Fue hasta pasada la Segunda Guerra Mundial que los pantalones cortos fueron utilizados como ropa de playa.
Por otro lado, si se trataran de unos jeans de mezclilla recortados, también se trataría de una prenda de vestir fuera de época, ya que los pantalones de mezclilla en aquel tiempo eran muy holgados y los de corte recto comenzaron a confeccionarse hasta la década de los años 70. Otro aspecto que ha inquietado a los investigadores es el corte de cabello de este personaje que luce suelto y de estilo moderno. Tal como los jóvenes en diferentes épocas, a partir de los años 60, lo utilizan regularmente. Y finalmente, si ponemos atención, podemos darnos cuenta de los dos hombres que se encuentran a ambos lados, volteando a ver a este misterioso joven, con rostro de asombro, reaccionando a su extraña presencia. Por sus características, esta imagen es conocida como el surfista del futuro. ¿Usted qué piensa? ¿Se tratará de un error de percepción o se trata de demasiadas coincidencias? Pasamos a otra fotografía, no menos intrigante, encontrada en el Museo Virtual de Bralorne, donde se halló la presencia de un misterioso joven con aspecto muy peculiar, que al igual que el caso anterior, destaca por su vestimenta. La fotografía fue realizada en el año de 1941. Cuando se celebraba la reapertura del puente de South Forks en Gold Bridge en Canadá. La fotografía guarda el momento en el que una caravana de autos se desplazaba hacia el puente en medio de un grupo de gente que celebraba el momento. Entre ellos, destaca el hombre que sostiene una cámara fotográfica entre sus manos y que con semblante serio observa el paso de los autos. Sus lentes lucen muy modernos para la época y destaca por llevar puesta una playera estampada con una letra M acompañada por un suéter de tipo cardigan, rompiendo totalmente con los códigos de vestimenta para caballeros de la época, quienes regularmente utilizaban trajes acompañados de sombrero. Al igual que en el caso anterior, mencionaremos que en esos años la playera era considerada una prenda de vestir interior o para realizar labores en el campo o minería. Pero en ningún momento era considerada ropa de vestir para eventos o de uso cotidiano. La playera dejó de verse como ropa interior cuando a finales de la década de los años 60 se comenzó a popularizar e imprimir a gran escala con diferentes motivos. Y este alcanzó enorme popularidad en la década de los años 70. ¿Dónde obtuvo este hombre una playera estampada con la letra M en el año de 1941? También no podemos dejar de notar su corte de cabello que rompe con los esquemas utilizados en esa década. Por lo tanto, igual que en casos anteriores, es muy posible que estemos ante la presencia de un viajero en el tiempo. Estos fueron algunos casos de los más conocidos de viajeros en el tiempo. ¿Conoces algunos casos de viajeros en el tiempo? Si es así, házmelo saber en los comentarios. Factor Tiempo se interesa en investigar y analizar todo lo relacionado a estos sucesos. Sé parte de Factor Tiempo. Factor Tiempo.